Ya nos encontramos en el entorno de ARMAP y a continuación, para generar etiquetas en función a una expresión, tendremos que ingresar a la ventana de etiquetas por expresión. Esta ventana la vamos a hallar dentro de las propiedades de la capa con la que estemos trabajando. Tenemos entonces en nuestro proyecto las siguientes capas. Vamos a tomar como referencia la capa Geología Interés. Accedo a las propiedades entonces y dentro de la pestaña Labels me voy a dirigir a la opción Expresión, ubicada al lado de el campo en función al cual nosotros generamos las etiquetas. Ingresamos entonces a la opción Expresión y automáticamente se apertura la ventana Etiqueta por expresión. Esta ventana posee los siguientes paneles y las siguientes opciones. Tenemos primero una lista en donde se muestran cada uno de los campos presentes en la tabla de atributos de la capa Geología de Interés disponibles a ser incluidos dentro de nuestra expresión, ¿correcto? Ahora, además de ello, nosotros tenemos la opción de poder generar un filtro que nos permita visualizar los campos en base al tipo de dato que almacenan. En este sentido, podemos visualizar únicamente los campos que almacenan datos de tipo texto. Fíjense, tenemos el campo name y el campo descripción. Podríamos cambiar el filtro a campos que almacenen datos de tipo numérico, observando entonces el campo feed, el campo área y el campo perímetro. Vamos a cerrar estas ventanas y vamos a acceder a la tabla de atributos de esta capa. Y fíjense, tenemos justamente los campos que se enlistaban en el panel visualizado hace unos momentos. El campo feed, el campo área, perímetro, name y descript. Vamos a cerrar esta tabla de atributos y nuevamente vamos a acceder a nuestra ventana etiquetas por expresión. En la parte inferior del enlistado de nuestros campos tenemos dos opciones. La primera de estas nos permite concatenar campos dentro de nuestra expresión. Por ejemplo, nuestro primer campo por defecto es el campo name, debido a que este campo fue el especificado en el panel principal de etiquetas para la capa con la que estamos trabajando, ¿correcto? Si nosotros decidimos concatenar otro campo después del campo name, simplemente lo que debemos hacer es seleccionar el campo que me interese, por ejemplo, en este caso el campo área, y a continuación dar clic en la opción concatenar. Vemos que automáticamente el campo seleccionado se agrega con esta pequeña expresión que hace referencia a una concatenación, ¿correcto? Ahora, antes de visualizar los cambios, vamos a terminar de explicar las opciones restantes presentes en esta ventana con las que ustedes van a interactuar. Bueno, también tenemos entonces la opción Show Values. Esta opción nos permite básicamente visualizar en una ventana todos los valores presentes en cada uno de los campos, previamente seleccionados, claro está. Por ejemplo, vamos a seleccionar el campo Name y a continuación vamos a dar clic en la opción Show Values. Verán que aparecerá la siguiente ventana en la cual se muestran todos los valores o todos los datos que contiene el campo Name. Si lo deseamos, podríamos visualizar solo los valores únicos presentes en este campo, teniendo lo siguiente. Vamos a presionar el botón de cancelar y seguido de estas opciones tenemos el panel o la ventana en donde debemos ingresar la expresión. Ahora, la forma en cómo vamos a ingresar, la forma en cómo vamos a escribir la expresión va a depender del lenguaje de análisis del parser seleccionado en la parte inferior. Por defecto, el parser está dado por VBScript, ¿correcto? Este, básicamente, es un lenguaje que pues nos permite justamente generar etiquetas en donde no solo se utilice más de un campo, ¿correcto? Más de un campo presente
en la tabla de atributos de la capa con la que estábamos trabajando, sino que también nos permite escribir expresiones que no deriven necesariamente de los campos o de los datos presentes en la tabla de atributos de la capa, ¿correcto? Bien, para finalizar tenemos otras opciones tales como restaurar. Por ejemplo, si doy clic en la opción Reset o Restaurar, automáticamente voy a eliminar los cambios realizados en esta ventana, ¿correcto? Retrocedo a la expresión que tenía antes de actualizarla. Al inicio nosotros teníamos únicamente el campo Name. Por ende, al momento de seleccionar la opción Restaurar, volvemos a la expresión que teníamos antes de agregar o de concatenar el campo área. Vamos entonces nuevamente a concatenarlo, correcto, el campo nombre y el campo área. Asimismo tenemos opciones, por ejemplo, como el de ayuda. Si desean obtener mucha más información para generar sus expresiones, pueden acceder a esta opción. Tienen también la opción de cargar un archivo Esri correspondiente a una expresión de etiquetas. Y por último, así como tienen la opción de cargar un archivo de expresión para la generación de etiquetas, tienen la opción de guardar la expresión que hayan generado en este panel. Simplemente acceden a la opción Save y proceden a agregar un nombre conveniente. Bueno, entonces básicamente estas vendrían a ser las opciones con las que ustedes van a interactuar para generar expresiones en base a las cuales crear etiquetas en sus capas. Bien, entonces ya descritas estas opciones y estos paneles principales con los que trabajar, vamos a proceder a dar clic en aceptar y clic en aplicar para visualizar los cambios. Tenemos entonces, vamos a cambiar el estilo de nuestras etiquetas a negrita y aumentarle el tamaño para que puedan apreciar mejor el resultado. Vemos entonces que al nombre de cada unidad geológica se le ha concatenado, se le ha adjuntado el área que registra cada una de estas. Nosotros podríamos complementar más esta etiqueta, ¿correcto? Vamos a acceder a la ventana de etiquetas por expresión y a continuación yo agregaré una pequeña función entre los símbolos de concatenación. Nótese que en la separación del texto correspondiente al nombre de la unidad geológica y del área que estos poseen existe un espacio, y este espacio ha sido considerado dentro de la expresión. Si notan, entre las comillas existe un espacio. Vamos a eliminarlo para que ustedes puedan percatarse de ello, ¿correcto? Si ahora nosotros en estas comillas agregamos un guión, ¿correcto? Estamos concatenando los valores presentes en el campo nombre y los valores presentes en el campo área, incluyendo entre estos ya no un espacio, sino un guión. Para ver los resultados, vamos a dar clic en aceptar y luego clic en aplicar. Sin embargo, debemos considerar que también tenemos la opción de verificar. Esta opción apertura una ventana en la cual no solo nosotros vamos a verificar que la expresión haya sido ingresada de manera correcta, sino que al comprobarse que sí efectivamente hemos ingresado correctamente la expresión, dentro de esta ventana observaremos el resultado que obtendríamos, ¿correcto? Se generaría lo que vendría a ser una vista previa. Entonces, en este caso, al concatenar el campo nombre y el campo área, utilizando entre estas un guión más no un espacio, obtendríamos el siguiente resultado. Podríamos hacer la comparación con la etiqueta que ya tenemos sobre nuestras entidades. Ahora, podríamos desplazar los datos incluidos en el segundo campo concatenado, ¿correcto? En el campo área a una segunda línea, para que de esta forma no se muestren todos los datos
correcto, que componen nuestra etiqueta en una sola línea. Para ello, vamos a eliminar estas comillas y a continuación vamos a ingresar la siguiente función, vb_newline, y vamos a proceder a verificar para corroborar si hemos ingresado de manera correcta nuestra expresión. Accedemos a verificar y efectivamente se ha dado de manera correcta nuestra expresión y el resultado que obtendríamos sería el siguiente. Vemos ahora que el área para cada una de las unidades geológicas se muestra debajo de el nombre de estas unidades, ¿correcto? Para finalizar, podríamos incluir a esta expresión un carácter que no lo vamos a encontrar evidentemente en la tabla de atributos de la capa. Este puede ser, por ejemplo, un texto que indique la unidad de medición de esta área. Antes de ello, vamos a dar clic en aceptar, clic en aplicar y vamos a ingresar a la tabla de atributos de la capa Geología de Interés para verificar que el área haya sido calculada. Vamos a dar clic en sí, en metros cuadrados, ¿correcto? Vamos a volver a recalcular. Listo. Ingresamos a las propiedades de la capa Geología de Interés. Ingresamos a la ventana Etiquetas por expresión. Y a continuación vamos a concatenar. Añadimos el símbolo de concatenación. Abrimos comillas. Y dentro de estas comillas vamos a agregar los siguientes caracteres, una M y un 2. Este texto va a hacer referencia a la unidad de medición del área que registra cada una de nuestras unidades geológicas. Vamos a ver cuál sería el resultado. Y vemos que aparece la siguiente ventana, la cual nos indica que ha existido un error al momento de ingresar nuestra expresión. Vamos a dar clic en aceptar y vamos a analizar qué hemos incluido en nuestra expresión. Tenemos entonces el campo name, el cual está siendo concatenado con el campo área. Sin embargo, este campo área va a ser ubicado en una segunda línea. Y lo sabemos porque estamos utilizando la siguiente función. Ahora, hemos decidido concatenar el texto M2, ¿correcto? El cual va a hacer referencia a la unidad de medición, metros cuadrados. Sin embargo, hemos cerrado nuestra expresión, hemos terminado nuestra expresión con un segundo símbolo de concatenación. Esto indica que se está esperando concatenar con otro campo o con otro carácter, cuando no deseamos hacer eso. Nosotros deseamos terminar nuestra expresión en el metro cuadrado. Ante ello, entonces, simplemente eliminamos el último símbolo de concatenación y nos quedamos con el símbolo de concatenación entre el campo área y metro cuadrado, ¿correcto? Ahora, vamos a generar un espacio entre la comilla y el carácter M. Vamos a proceder nuevamente a verificar para ver si sigue existiendo algún error en nuestra expresión. Y fíjense que ahora obtenemos el siguiente resultado, el cual justamente estábamos esperando, ¿no? Que se muestre el nombre de las unidades geológicas y debajo de este se muestre el área con la unidad de medición, metro cuadrado. Voy a dar clic en OK y a continuación, ya verificada nuestra expresión, procederé a dar clic en aceptar, clic en aplicar, obteniendo el siguiente resultado en nuestra capa. Vamos a reducir su tamaño. Y de esta forma entonces es como ustedes logran crear etiquetas en función a una expresión o a una sintaxis que les permita incluir en el texto de sus etiquetas datos incluidos no solo en un campo, sino también en otros campos que posea la capa con la que estamos trabajando. Asimismo, que nos permitan incluir textos, caracteres o datos que no necesariamente provengan de
la tabla de atributos de la capa con la que estamos trabajando. Por ejemplo, en este caso hemos generado etiquetas para cada una de nuestras unidades geológicas en donde se evidencie el nombre de la unidad geológica, debajo de esta el área de la unidad geológica y de manera adicional la unidad de medición de dicha área. Ahora de manera adicional podríamos volver a ingresar a nuestra ventana de etiquetas por expresión con la finalidad de cambiar nuestra sintaxis de tal forma que ahora el texto que compone nuestra etiqueta esté conformada por el nombre sí de cada una de las unidades geológicas, pero mostradas en un formato mayúscula, ¿correcto? Asimismo, en la segunda línea ya no vamos a mostrar el área, sino que ahora mostraremos el perímetro. Antes de cambiar la sintaxis, vamos a explorar previamente la tabla de atributos de la capa Geología de Interés y vemos que el campo perímetro registra los valores correspondientes al perímetro en decimales, ¿correcto? En algunos valores distinguimos 2 decimales, en otros 1. En este caso entonces nosotros, como ya mencionamos, vamos a generar etiquetas de tal forma que se muestre el nombre de las unidades geológicas y el perímetro de estas, pero donde únicamente el perímetro se va a expresar con un solo decimal. Para ello accedemos nuevamente a las propiedades, ingresamos a la ventana etiquetas por expresión y vamos a borrar la sintaxis con la que habíamos trabajado hace unos momentos. Para mostrar entonces los nombres de las unidades geológicas en mayúsculas vamos a utilizar una secuencia de comandos como la que se muestra a continuación, ¿correcto? Vamos a cambiar el nombre del campo por name. Hasta este momento nosotros presentaríamos por unidad geológica el nombre de cada una de estas en mayúscula. Vamos a verificar nuestra sintaxis o expresión para ver nuestro resultado. Fíjense que el nombre de cada una de las unidades se encuentra en minúscula. Sin embargo, utilizando esta secuencia, logramos llevar nuestros caracteres escritos con minúsculas a mayúsculas. Voy a dar clic en OK y a continuación voy a agregar los símbolos correspondientes a la concatenación con la finalidad de nuevamente utilizar el comando vbnewline, el cual, como ustedes ya saben, nos va a permitir concatenar una secuencia de caracteres, en este caso correspondientes al perímetro, pero en la segunda línea, debajo de los caracteres o del texto correspondiente a nuestro campo name. Antes de ello, nosotros habíamos comentado que el perímetro lo vamos a describir empleando un solo decimal. Para ello, entonces, vamos a también utilizar otra secuencia u otra expresión, ¿correcto? Estamos haciendo una concatenación de expresiones que bien podríamos presentar de manera individual, ¿no? Ustedes ya vieron que empleando la primera obtenemos únicamente el nombre de las unidades geológicas en mayúsculas. Si empleamos, vamos a copiar antes de eliminar, si empleamos únicamente la siguiente expresión, round, y dentro del argumento indicamos el campo perímetro, obtendríamos pues únicamente como etiquetas el perímetro mostrándose solo un decimal, como lo que se puede apreciar en nuestra vista previa. Voy a dar clic en OK y ahora sí vamos a nuevamente insertar lo que habíamos eliminado. Y toda esta sintaxis entonces nos permitiría crear etiquetas para esta capa compuestas por el nombre de la unidad geológica en mayúscula y debajo de esta el valor del perímetro para cada unidad con un solo decimal. Vamos a verificar nuestro resultado y fíjense que obtendríamos el siguiente formato. Nuestras etiquetas lucirían de esta forma.
Voy a dar clic en OK y a continuación clic en aceptar, clic en aplicar. De esta manera entonces es como nosotros podemos emplear una infinidad de comandos en función al lenguaje de análisis con el que estamos trabajando. En este caso hemos especificado el VBScript, VBScript o Visual Basic Script, ¿no? El cual viene a ser el parser predeterminado. Voy a dar clic en aceptar. Vamos a cerrar esta ventana. Y bueno, si ustedes desean obtener más información sobre la diversidad de comandos que pueden emplear para generar sus etiquetas mediante el establecimiento de una sintaxis o de una expresión, pueden visitar la siguiente página, ¿correcto? Únicamente escriben en la barra de búsqueda generar expresiones etiqueta y van a ingresar al siguiente link. En esta página entonces ustedes van a encontrar una diversidad de expresiones y también una secuencia de comandos que pueden emplear para adicionar a sus etiquetas de repente un determinado formato o alguna condición de repente, entre otros.